Buenos días, soy María Ortega Martínez y soy doctoranda de la Universidad de Córdoba. A continuación voy a pronunciar mi comunicación sobre el feminismo y la prostitución y sobre si ambos son realmente incompatibles. Y bueno, pues para ello lo primero que me gustaría comentar es que voy a hacer un tratamiento de la prostitución desde una perspectiva feminista y que, si bien es cierto de que la intervención va a ser muy breve, intentaré ponerme en una situación en la que hablaremos de una prostitución supuestamente libre y consensuada y por lo tanto no trataré con profundidad la captación, la trata y tráfico de mujeres ni el proxenetismo. Sin embargo, es muy importante tener presente en todo momento que cuando hablamos de comercio sexual siempre va a estar presente la prostitución, la explotación sexual y la trata. Ahora bien, mediante este trabajo lo que se pretende es desmontar la romantización que puede haber con respecto a la prostitución y también realizar un análisis, puesto que durante muchísimo tiempo se ha mantenido en la superficialidad de si hay consentimiento, no hay problema. Por último, me gustaría destacar que se trata de un estudio que pretende realizarse evitando el paternalismo y la condescendencia, simplemente para evidenciar cómo el feminismo y la prostitución pues son incompatibles a partir de datos académicos. Ahora bien, para la realización de este estudio me he basado como fuente principal en la obra de Carol Pateman, El contrato sexual. En concreto me he centrado en el capítulo 7 que se titula ¿Qué hay de malo con la prostitución? Antes de seguir con la intervención, me gustaría dar una definición de lo que vamos a comprender por feminismo. Para empezar, recurriré a la definición dada por Celia Morós, que dice así y considera el feminismo como la lucha por la igualdad de hombres y mujeres en tanto que seres genéricamente humanos. Por lo tanto, estamos hablando de lo que se ha considerado genéricamente humano, era lo que se atribuía directamente al género masculino. Volviendo a la obra de Pateman, ella nos habla de tres tipos de prostitución. En un primer lugar, nos habla del matrimonio, que sería la prostitución legal según nos dice Mary Wollstonecraft. En segundo lugar, hablaríamos de la prostitución, donde supuestamente existe una libertad de contrato y los individuos pueden comprar acceso sexual al cuerpo de una mujer en el mercado capitalista. Y de esta forma podríamos hablar de un supuesto contrato privado entre cliente y prostituta. Y por último lugar, hablaríamos de la prostitución moderna, que sería fruto del patriarcado moderno y se correspondería con la gestación subrogada. De nuevo, debido a la poca extensión de esta intervención, nos centraremos simplemente en el segundo tipo de prostitución, es decir, lo que consideramos popularmente como prostitución y que según la definición que nos otorga la RAE, hablaremos de prostituir como hacer que alguien se dedique a mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Lo importante de esta definición, principalmente, es cómo deja entrever el carácter contractualista que tendría la prostitución. De hecho, dentro de la tradición contractualista, la prostitución se concibe como un trabajo asalariado más y la prostituta, por ello, debería ser una trabajadora con plenos derechos y que este trabajo estuviese regulado. El contractualismo concibe que el pacto es un libre intercambio donde la prostituta posee una propiedad que es su cuerpo y el cliente contrataría sus servicios sexuales. Así, si la prostituta sufriese algún daño, no sería por la naturaleza del negocio. Sin embargo, inevitablemente me hace plantearme la cuestión de qué ocurriría en el caso en el que la prostituta decida marcar unos límites y el cliente decidiera sobrepasarlos. En ese caso, ¿estaríamos hablando de una violación o qué estaría ocurriendo? Ahora bien, dentro del contractualismo también se defiende que las personas de cualquier sexo pueden ejercer la prostitución y que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los varones
para comprar servicios sexuales. Sin embargo, aquí encontramos la primera nota discordante, puesto que si nos remitimos al último informe del CIS sobre la prostitución en España, podemos comprobar cómo un 31,2% de hombres admitió haber pagado por mantener relaciones sexuales frente a un 0,3% de mujeres. Como podemos ver, aquí hay una diferencia abismal. Por lo tanto, podemos comprobar cómo hay un desequilibrio de género con respecto a los consumidores de prostitución, que en su mayoría son varones heterosexuales y que, bueno, pues esto tenemos que identificarlo como una manifestación patriarcal. Y por este motivo, a lo largo de toda esta intervención, hablaré de prostitutas y no de prostitutos, sino que me referiré principalmente a mujeres. Entonces, dentro de la tradición contractualista también se considera que la mujer no está vendiendo tanto su cuerpo, sino más bien los servicios sexuales. Y sin embargo, un estudio llevado a cabo en los años 80 por Eileen MacLeod puso de manifiesto que los varones consumidores de prostitución se quejaban de la frialdad emocional de las prostitutas. De hecho, en Teoría King Kong, Virginie Despentes cuenta su experiencia como prostituta y cómo sus clientes, más que pedir servicios sexuales, lo que eran unos clientes faltos de afecto. Por lo tanto, todo esto nos avala cómo las prostitutas están trabajando con emociones y por lo tanto sería imposible concebir que la prostituta fuese capaz de desligarse de su propio ego y que realice una disociación ego-cuerpo como si ambos no fuesen el mismo ser. De esta forma, como nos dice Amelia Tiganus, esta desunión llevaría a la destrucción del ser de la prostituta, a la destrucción del ser de la persona. Y por ello, la mayoría de las prostitutas buscan de forma desesperada desligarse de su trabajo en la mayor medida de lo posible. Por otro lado, me gustaría centrarme en otro de los argumentos que aporta Virginie Despentes para avalar la prostitución, y considera que mediante la prostitución la mujer se empodera y entra en el juego de la feminidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, hablar de femme fatale no es más que perpetuar los roles de género y sería la actualización del trastorno de la mujer de Rousseau, lo cual lleva a la mujer a seguir a la disposición de los hombres e impide de esta forma a que la mujer sea capaz de construir un modelo de sexualidad femenina emancipado, tal y como nos comenta Amelia Tiganus. De esta forma estaríamos reafirmando el discurso de complementariedad de los sexos y la ley del derecho sexual masculino se impondría al de las mujeres una vez más. El discurso defensor de la prostitución surge como una respuesta a la huida del dogma cristiano y puritanismo impuesto a partir del nacimiento del capitalismo y de la contrarreforma de la Iglesia, lo cual dio pie a la caza de brujas de los siglos XVI y XVII. Despentes justifica la prostitución alegando que hay muchos tipos de prostitución en la sociedad, tales como el matrimonio o el sexo por interés. Sin embargo, considera hipócrita que la gente no quiera aceptar la prostitución como un trabajo más por cuestiones morales, puesto que considera que el rechazo a la prostitución es meramente por unos motivos que vienen dados por unos valores tradicionales en la sociedad. Sin embargo, la explotación de la sensualidad de la mujer en realidad sería la aceptación de la condición cosificada desprovista de los atributos que se corresponden al ser humano, tal y como hemos definido al inicio de esta intervención, hablando del feminismo en palabras de Celia Amorós. Por otro lado, Silvia Federici asume que la mujer siempre ha tenido que prostituirse y ese siempre va a ser su destino.
A mi modo de ver, esto sería aceptar que las mujeres siempre vamos a estar sometidas sexualmente y que vamos a ser sumisas y vamos a estar subordinadas. De hecho, cuando pensamos que tenemos el poder de nuestra sexualidad al prostituirnos, en realidad estamos continuando dentro de unos artefactos socioculturales que identifican al hombre como quien tiene el poder sexual y la mujer quien va a estar ahí para saciar estas demandas. Federici hace una defensa sobre el trabajo sexual que a mi modo de ver es incoherente, puesto que alega que el trabajo en general ya es un tipo de prostitución, es decir, todos los trabajadores sufren este tipo de prostitución, pero a mi modo de ver ignora el hecho de que la prostitución en todo caso sería una prostitución de doble dimensión, puesto que tienen que sucumbir a las presiones del mercado capitalista de la misma forma que a las adversidades que conlleva el dedicarse a trabajos sexuales donde se comercializa con el propio cuerpo. Puesto que el feminismo, bueno, parece que tanto Despentes como Federici están ignorando el hecho de que la prostitución es una actividad multitraumática donde las prostitutas sufren la huella psicológica que provoca trastornos tales como la ansiedad, estados depresivos, aislamiento, intentos de suicidio, etc. Como entrar en un trauma en el cual les impide salir de ese círculo. A diferencia de lo que se cree popularmente, la respuesta a un trauma no necesariamente tiene que ser un rechazo, sino que en ocasiones se trata de una respuesta subconsciente en la cual se resiste al cambio. Asimismo, las prostitutas se sitúan entre los grupos más vulnerables de la sociedad y se estima que tienen entre 15 y 29 posibilidades más de ser asesinadas. Por otro lado, si tenemos en cuenta el daño físico, los problemas de salud física, es increíble los problemas que tienen a consecuencia de horarios interminables, una alimentación pobre, enfermedades de transmisión sexual, abortos, embarazos no deseados, etc. Asimismo, cuando se habla de en el marco contractualista de que una prostitución sana es posible, es interesante recurrir a la definición que proporciona la Organización Mundial de la Salud con respecto a salud sexual, donde se afirma que se requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y tener experiencias sexuales placenteras y seguras, sin coerción, discriminación ni violencia. De esta forma podríamos ver cómo hay una incompatibilidad entre la salud sexual con la prostitución. Otro argumento que se utiliza con mucha frecuencia para legitimar la prostitución sería indicar que la satisfacción sexual es una necesidad vital. Sin embargo, tal y como indica Pateman, hasta donde sabemos, no podemos comparar la satisfacción sexual con la falta de alimento y la inanición, porque hasta donde sabemos nadie se ha muerto por no tener esa satisfacción sexual. Por otro lado, el argumento más recurrente de forma tradicional con respecto a la violación, a la prostitución, ha sido que es un medio de prevención de violaciones. Sin embargo, según el macroestudio realizado por Melissa Farley, el 70% de las mujeres en prostitución han sufrido violaciones en algún momento. Los clientes cosifican a la mujer al mantener relaciones sexuales con ella sin afecto. Y aquí me surge una pregunta que no entiendo por qué no se realizan más estudios sobre este tema. ¿Por qué hay esta demanda sexual en los hombres? ¿Por qué nos estamos centrando tanto en las prostitutas y no estamos llevando a cabo un análisis crítico donde se estudie la demanda de la prostitución y se relacione con la construcción de la sexualidad masculina? Es inevitable pensar que si sigue existiendo la prostitución en todas las culturas, no es solo porque existan proxenetas y prostitutas, sino porque sigue habiendo clientes que pagan por ello. Ahora bien, la prostitución
como conclusión y tras todos los argumentos aportados a partir de esta comunicación, podemos decir que impide la emancipación total de la mujer y contribuye a la perpetuación de los roles de sumisión y dominación, así como la división de la esfera pública y privada correspondientes al hombre y a la mujer respectivamente. El supuesto carácter contractualista de la prostitución concibe a las trabajadoras sexuales como si fueran capaces de desligarse de su propia identidad sin tener en cuenta las consecuencias que todo ello acarrea. Por otro lado, justificar esta actividad, comparándolo con otras prácticas, pues no sirve como una justificación. Además, no legitiman la práctica de la prostitución. Además, en todo caso, la prostitución siempre va a ser una explotación de doble dimensión. Por último, con este estudio no se pretende obligar a las trabajadoras a que tomen una decisión o a abolir la prostitución, sino defender que el hecho de que se mantenga la prostitución y que se defienda la prostitución contribuye a legitimar la ley del derecho sexual masculino sin cuestionarse el porqué de esta situación ni emprender una educación sexual feminista, además de obviar todas las consecuencias negativas que tiene para las mujeres que ejercen la prostitución. Muchas gracias.